están? Buenos días. Les doy la bienvenida a la webinar Género y WASH dentro de la reunión número 30 de Susana. No se olviden que pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra de abajo, inglés o español. Para este webinar voy a brindar una pequeña introducción, empezando con contarles que todavía hay más de 2.500 millones de personas que carecen de acceso a un baño adecuado con consecuencias devastadoras, en particular para el bienestar, la salud, la educación y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Las necesidades de saneamiento específicamente femeninas son reconocidas por el ODS 6 en su meta 6.2, que dice que para el 2030 lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento, higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando atención especial a las necesidades de mujeres, niñas y personas en situaciones vulnerables. Entonces, reconociendo la importancia y los beneficios de garantizar el acceso universal a los servicios básicos, en particular al saneamiento. Es difícil poder alcanzar metas como las establecidas entre los ODS relativas al agua, a menos que se integre la perspectiva de género dentro de las actividades de planificación e implementación de proyectos WASH. En este webinar podremos conocer justamente la experiencia de dos mujeres con amplia trayectoria en el sector WASH en niveles de planificación y toma de decisión, y que justamente es lo que deseamos impulsar. Ellas nos compartirán su experiencia, desarrollo de capacidades y desenvolvimiento en el sector. Entonces, sin más, doy la bienvenida como primera panelista a Cesarina Quintana. Voy a compartir su biografía. Cesarina Quintana es coordinadora regional de SWA para Latinoamérica y el Caribe. Ella es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en agroexportación, con amplia experiencia en el sector de agua y saneamiento, tanto en la ejecución y monitoreo de proyectos de cooperación internacional, como en la promoción y el diálogo político entre diferentes niveles de gobierno y enfoques multiactor. Antes de unirse a SWA, la señora Quintana trabajó para la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación, SDC, como su asesora regional latinoamericana. Y también fue en la oficina del Programa Nacional Adjunta y Senior en el Centro de Iniciativas Hídricas de programas globales de la SDC. Entonces, sin más, Cesarina, te doy la bienvenida y te doy la palabra. Adelante, por favor. Como ya se mencionó, yo soy coordinadora regional de agua y saneamiento para la región de América Latina de Sanitation Water for All, hospedada en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y para SWA es efectivamente un tema crucial. Imagínense, miren esa foto, cómo se reproducen allí los roles desde la infancia. Las niñas del campo crecen viendo cómo se realiza el acarreo, ¿no? Como si fuera algo, digamos, ya parte de su vida, que es realmente tremendamente dramático cuando eso se lleva a una reflexión mucho más grande de las horas que le lleva a una mujer a cargar el agua cuando los servicios no llegan a sus domicilios, ¿no? Entonces, está vinculada a la mujer en esa balance de oportunidades, pero también a las niñas y las generaciones, ¿no? Esa es justamente una función muy tradicional, las aguas y digamos, como la mujer como en medio de la administración y gestión del agua en el hogar, por sus propias necesidades de salud reproductiva, ¿no? Y también como el cuidado del hogar, de los niños, etcétera. Y si a eso le agregamos también el componente de los parientes ancianos o enfermos, es aún mucho más desafiante. A pesar de ello, las mujeres suelen darse el tiempo en los espacios rurales, particularmente para participar en los debates, como también en todas las decisiones, si bien es cierto no necesariamente en el liderazgo de los comités de agua, con el tema del agua, saneamiento y higiene. Y las políticas realmente muchas veces están muy lejos de lo que realmente se da en el campo. Adelante.
Como lo dije al inicio, este no es solamente una dimensión del tema de salud, sino también está vinculado al desarrollo económico, social y cultural, porque el agua y saneamiento también está muy vinculado a aspectos culturales que muchas veces en los temas de las estrategias no permiten, digamos, el poder integrar esa dimensión cultural, ¿no?, que es tan importante para lograr los impactos. Está vinculado a una dinámica de negocios, está vinculado a una dinámica económica, como también del acceso a su educación. Muchas veces, la gran mayoría de ellos por las mismas necesidades, dado que son familias pobres, por ejemplo, en el campo, ellas se quedan solas, el marido migra hacia espacios más periurbanos para poder conseguir trabajo y muchas veces no vuelve. Es importante también tomar en cuenta a las mujeres que tienen discapacidades o viven en zonas remotas como las comunidades dispersas, que las ponen en una condición social más inferior, ¿no? Entonces se necesitaría mucho más apoyo para que ellas sean escuchadas y poder capturar sus necesidades. Y entonces las soluciones del agua y saneamiento, las tecnologías, deben ser, digamos, adecuar a estas necesidades, a estas realidades concretas. Adelante. Qué pena, no se ve la foto. Si podrías bajar un poco. Exacto, se están cortando. Exacto. Bueno, como bien sabemos, el JMP, o llamado Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y el UNICEF, nos revela información sobre estas inequidades, sobre también los espacios, lo que significa la carga de acarrear el agua, y también hay investigaciones que destaca, digamos, estos hallazgos, y nos recuerda la importancia de la salud de las mujeres y de la vida de las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, lo que no, a lo menos yo desconozco, no sé si Elena tal vez podría comentarnos si ella conoce, lo que no tenemos hasta ahorita, un estudio específico que nos diga en términos de costo de oportunidad, que significa esas horas que le dedica al acarreo del agua, en qué se podrían haber invertido, ya sea en educación, ya sea en un espacio de capacitación, que es bien importante, ¿no? Adelante. Uno de los principales objetivos de Agua y Saneamiento para Todos es justamente promover estos diálogos y foros de las múltiples partes interesadas, no solamente con los ministerios de agua y saneamiento, sino también con los responsables de salud, con los ministerios de finanzas, desarrollo económico, sociedad civil y el sector privado. Una de las características principales de Sanitation Water for All es justamente llevar estas temáticas de las inequidades y específicamente el tema de género al debate de la gran agenda del agua y saneamiento y de las grandes brechas, ¿no? Es importante el poder facilitar esos espacios de diálogo que muchas veces no surgen de manera natural, y específicamente en el tema de agua y saneamiento en la región de América Latina, generalmente ha sido un tema, digamos, apoyado y abordado y promovido por la cooperación y específicamente con las organizaciones de la sociedad civil. Es mucho más difícil aún promover la abogacía para priorizar ya un presupuesto para el cierre de brechas, pero no así, es mucho más difícil poder impulsar un presupuesto público, por ejemplo, para estas capacitaciones y las acciones de género específicas, que tendrían que estar mucho más insertadas en las propias estrategias de intervención. Adelante. Entonces, todos nosotros sabemos muy bien todas las necesidades y los temas de género detrás, que todavía están pendientes en la agenda, y sí me he permitido más o menos hacer o llamar vuestra atención a nivel de la reflexión de los diferentes niveles que aborda la temática de género en agua y saneamiento.
Por ejemplo, a nivel micro, estamos hablando de todas las intervenciones que se hacen, por ejemplo, a nivel rural, como a nivel periurbano y también urbano, donde la perspectiva de género y todas las intervenciones de agua y saneamiento, por lo menos de cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil y también de programas de gobierno que se han apropiado de las estrategias y los beneficios de entrar con una estrategia mucho más mainstreaming o transversal en todo el ciclo de proyecto, en el diseño, toda la etapa previa de estudios, la selección de las tecnologías, el durante de lo que es la intervención, como en la etapa post-proyecto, post-intervención, es importante tener el tema de agua y saneamiento, ¿no? Y es entonces allí donde también esa llamada a vincular a una perspectiva mucho más integral de la sostenibilidad de una intervención de agua y saneamiento es lo que ha llevado a lo largo de este enfoque a poder tener también la participación de múltiples profesionales, lo que se llama la multidisciplinariedad, ya que el agua y saneamiento siempre ha estado vinculado a un tema de la ingeniería, de los ingenieros civiles, de las ingenieras sanitarias, e incluso para las profesionales de estas carreras son muy pocas todavía mujeres que ubican en este espacio. Pero también el agua y saneamiento convoca, dada su naturaleza de integralidad, convoca profesionales de la salud, de la enfermería, las doctoras, las abogadas, las economistas. Y cuando hablamos a nivel micro, estamos hablando de las promotoras también de salud, de las lideresas de las juntas de agua y saneamiento. Sin embargo, es interesante y hay muchos trabajos hechos sobre las historias de vida, cómo les cambia la vida a estas lideresas o promotoras del agua y saneamiento desde el rol que le toca, ya sea desde la comunidad, ya sea desde su función como empleada pública, etcétera, es identificar cómo ellas se pueden apropiar y llevar este mensaje porque les es mucho más cercano a nivel de la temática y de la problemática que viven las poblaciones, específicamente las mujeres y las niñas. Pero no hay que olvidar que también el tema de género tiene que ver con el cambio de actitudes también de parte del hombre, ¿no? De parte del hombre y los demás, digamos, el enfoque de las instituciones, sea a su nivel local, regional, nacional. Entonces, es realmente mucho más ambicioso y eso demanda recursos. Es muy difícil, como ya les dije, si ya de por sí movilizar los presupuestos, más difícil aún el poder promover que estos sean integrados también en actividades de este tipo, ¿no? Y es entonces que también tenemos este otro nivel, el nivel meso, de profesionales multidisciplinarios, como ya lo dije, donde están también muchas mujeres que si nos ponemos a pensar, son mujeres que quizá en la vida han tenido mejores oportunidades que aquellas que se encuentran a nivel local, porque pudieron, con mucho esfuerzo de sus familias y de ellas mismas, el poder adquirir una profesión técnica o una profesión universitaria que hace que su trabajo también pueda apoyar a otras mujeres, ¿no? Y niñas que están en desventaja a nivel de sus oportunidades, ¿no? Y ese ya es un enfoque mucho más sistémico. Si hablamos a nivel nacional, también a nivel de la toma de decisiones, de diseño e implementación de políticas, es realidad, creo que hay muchos de los países de América Latina cuentan con políticas nacionales de agua y saneamiento, los más avanzados cuentan con políticas sectoriales, con metas, pero ¿cuánto de esas metas, cuánto de esos indicadores están dentro de su presupuesto y específicamente en el tema de agua y saneamiento? Pues se sabe muy poco. En ese sentido, los sistemas de monitoreo tendrían que contar con información mucho más factible, mucho más asequible, mucho más transparente a nivel de la foto de esas inequidades y de las brechas de género que pudieran focalizar
todas estos grandes retos. Y que definitivamente el diseño e implementación de políticas se tendría que alimentar desde lo que viene del lado micro hacia esas necesidades que se puedan elevar a un nivel de apoyo más técnico y desde luego, luego elevarse a formulación de políticas. Por otro lado, a nivel global, está todo este espacio de la influencia y abogacía para la toma de decisiones. Ahí puse justamente una foto de la última reunión que hubo en Costa Rica con la reunión de ministros sectoriales por el tema de agua y saneamiento, que reúne a todas las regiones del mundo, donde está Sanitation Water for All. Y como ven, se ha promovido mucho de la participación de mujeres también en esta toma de decisiones para también poder poner de manera más clara y más evidente y en un lenguaje quizá mucho más, yo diría, persuasivo, por así decirlo, ver dónde están estas diferencias, qué es lo que se necesita y ayudar a los grandes decisores a nivel global poder también llevar este mensaje a nivel de todos los gobiernos. Me parece que ahora con este contexto del COVID, definitivamente estas brechas de inequidades se están profundizando aún más. Desafortunadamente todo este clima de falta de movilidad no permite, digamos, tener en este momento una fotografía más clara, a pesar de que hay grandes esfuerzos de aquellos países que pueden acceder a un mayor nivel de digitalización, el poder recoger esta información. Sin información es muy difícil poder tomar decisiones, es muy difícil poder asignar un presupuesto mucho más dirigido para este cierre de brechas. Es lo que yo tengo que comentarles hasta el momento y desde luego muy bienvenidos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cesarina. Entonces, ahora sí vamos a, para preguntas y respuestas, pues, las preguntas que tengan para Cesarina las podemos también charlar o comentar en la parte de comentarios y preguntas y respuestas. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Elena. Elena Castañeda es especialista en agua y saneamiento, ejecutiva principal, Dirección de Proyectos de Desarrollo Sostenible de la Región Norte, Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Ella es ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería y magíster en Desarrollo Económico local de la London School of Economics, con amplia experiencia en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas y proyectos relacionados con los servicios públicos domiciliarios, especialmente acueducto, alcantarillado y aseo. Durante más de 18 años ha ocupado importantes cargos en el sector de agua y saneamiento, pasando por organizaciones internacionales, empresas privadas y gobierno nacional, y desde julio del 2015 es funcionaria de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible en CAF, como especialista sectorial en agua y saneamiento. Bien, querida Elena, entonces te doy la bienvenida. Vamos a estar encantados de escuchar tu experiencia en el tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lourdes, y buenos días para todo el auditorio. Voy a compartirles mi pantalla, por favor. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos, a ti, Lourdes, por esta interesante invitación para hablar de nuestra experiencia y que particularmente a mí me ha puesto en la tarea de dar una mirada hacia atrás a mi carrera en el sector de agua y saneamiento. Hoy voy a contarles un poco sobre mí y luego desarrollaré mi análisis en torno a las tres preguntas que nos plantea Lourdes. ¿Cómo ha sido mi experiencia en espacios de planeación y decisión? ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia en el sector? ¿Y cuál es la propuesta para impulsar la participación de las mujeres en el sector? Para empezar, quiero contarles que soy la tercera de una familia feliz de 4 hijos, la mayor de 2 mujeres. Estudié ingeniería civil y cuando me gradué tuve la fortuna de entrar a trabajar en la institución que diseñaba las políticas de agua y saneamiento en Colombia. Y desde ahí, hace ya 22 años, no me he separado de este sector. Como lo mencionó Lourdes al principio, he trabajado en el gobierno nacional y el regional,
También he tenido la visión del sector público y el sector privado y ahora desde CAF tengo la oportunidad de seguir aprendiendo y contribuyendo a mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Creo que es importante mencionar que mi familia siempre me ha apoyado. Mis padres demostraron una resiliencia y una capacidad de lucha increíble, se sacrificaron en muchas cosas para hacer mi vida más fácil. Y quisiera resaltar de manera especial el rol de mi madre, quien con inteligencia, disciplina y don de gentes ha sido una fuente de admiración y de inspiración permanente. Ahora, pasando a la primera pregunta, mi experiencia como mujer en niveles de toma de decisión y planificación. Entonces creo que para nadie es desconocido que en el mundo y en algunos países más que en otros, hablemos de Latinoamérica, tenemos sociedades que tienden a mantener modelos tradicionales donde los hombres ejercen el rol de mando, modelos que impactan desde la niñez a cada hombre y a cada mujer. En países con ese tipo de culturas, la mujer tiene que justificarse o buscar la manera de validarse, implicando esto casi como una condición adicional a cumplir en comparación con el género masculino. Desde mi visión, el rol de la mujer es más fácilmente descalificado. En el camino uno tiene que demostrar que merece el espacio para la opinión. Y una muestra de eso es que a mí me costó muchos años darme cuenta de que mi opinión era valiosa y hoy en día soy una mujer reconocida en el sector como muchas otras. Y al señalar este recorrido lo hago con orgullo desde la perspectiva y el valor que esto ha significado. Creo que no es fácil alcanzar estos posicionamientos, pero desde mi propia vivencia uno tiene que empoderarse para ser escuchado. Y ese empoderamiento viene de la disciplina, de la constancia, de la responsabilidad, del compromiso, del estudio continuo que se derivan en conocimiento y en confianza. Y permite conseguir y demostrar resultados y con ello ganarse espacios de reconocimiento. Ahora, también soy consciente de que he tenido oportunidades que no se le dan a todas las mujeres y si las tuvieran seguramente se verían brillar a más de ellas. Además de eso, las condiciones no son las mismas, algunas de las que las reciben desisten en el camino por otras decisiones de vida que son totalmente responsables. Y esto no significa que las oportunidades no aplican también, que la falta de oportunidades no aplica también para los hombres, pero les estoy hablando desde mi perspectiva de mujer. Y para terminar con esta pregunta, quisiera adicionar que se hace necesario apoyarnos más entre nosotras en la cotidianidad, en la generación de redes de ayuda, para brindar a otras mujeres posibilidades, especialmente en temas de educación y de formación, y para ayudarles a tener ese espacio de empoderamiento que las acompañe en el proceso. Ahora pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué hemos aprendido sobre la visión de género en WASH? Lo que la experiencia desde el gobierno y desde el banco nos ha enseñado es que las mujeres en efecto se ven más afectadas cuando no se cuenta con acceso a agua y saneamiento. Los estudios permiten señalar que las diferencias culturales, sociales, económicas y biológicas entre las mujeres y los hombres dan lugar sistemáticamente a una desigualdad de oportunidades para las mujeres en cuanto al disfrute en el derecho humano al agua y al saneamiento, con consecuencias en el goce de otros derechos. Y en esta pregunta quisiera hablarles de 5 aspectos específicos. El primero es la falta de acceso a agua en la vivienda. El agua está, como lo mencionaba Cesarina, estrechamente vinculada con el trabajo cotidiano, que es normalmente responsabilidad de las mujeres y las niñas. Entonces, sobre ellas recae la tarea de buscar y de traer el agua. Y aunque en algunas culturas esto, a nivel de la comunidad, esto se asume como algo natural, en otras es una acción forzada, porque se ve que es una actividad de mujeres y no de hombres. Entonces ellas reciben esta recarga adicional, y aquí estamos hablando también de trabajo no remunerado. Un informe de Naciones Unidas nos dice que las mujeres alrededor del mundo desempeñan trabajos no remunerados, especialmente en el hogar y en los temas de cuidado asistencial, en una proporción 3 veces superior a la de los hombres. ¿Esto qué pasa? Que las hace económicamente dependientes y les resta tiempo para actividades que podrían sacarlas de ese ciclo, como la educación o el trabajo remunerado. Esta circunstancia de tener que salir a buscar el agua nos lleva a un segundo aspecto, donde hago el vínculo con violencia de género, especialmente en las áreas periurbanas o rurales. La búsqueda y el acarreo del agua implica que la mujer vaya muchas veces sola
a lugares alejados y solitarios, lo que la expone o la hace vulnerable a actos de violencia de género. El tercer punto se refiere a la salud sexual, y aquí son temas más vinculados con la higiene y el saneamiento. El tema de fondo es que las mujeres tienen unas necesidades muy particulares de la mano de su salud reproductiva, de la gestión de su higiene menstrual. Entonces, un acceso adecuado al servicio de saneamiento e higiene le permitiría reducir niveles de estrés físico, psicológico, cuando tienen que buscar o esperar por facilidades o condiciones básicas de saneamiento que están arriesgando su salud menstrual. El cuarto punto, y muy ligado al punto anterior, es la falta de acceso a instalaciones de saneamiento en aquellas escuelas donde el suministro de agua es inseguro, o en las instalaciones que están averiadas o sucias o con lavabos o letrinas que no son adecuados. Esta situación afecta a los niños de todas las edades, pero un saneamiento inadecuado perjudica especialmente a las niñas o a los adolescentes, donde muchas de ellas abandonan la escuela por la falta de privacidad y de respeto a su dignidad. Y por último, en relación con el rol del cuidado del agua, que es predominantemente femenino, como ya lo habíamos dicho. En las zonas rurales, con frecuencia son ellas las responsables de obtener el agua, pero si le damos una mirada a lo urbano, son ellas también las mujeres las que normalmente están al frente de la función de administrar el hogar y por ende de manera indirecta de cuidarlo, tal vez ya no porque estemos hablando de escasez, sino porque estamos hablando del costo del recibo. O por ejemplo en las empresas, donde ellas son las principales responsables de los servicios generales. Entonces, la mujer tiene en su recorrido una profunda incidencia en el manejo y en la administración del agua. Sin embargo, la mujer no participa en la toma de decisiones y en muchas culturas no tiene la potestad de opinar, de permitir o de prohibir, siendo ellas las mejores conocedoras. Y aquí, en este punto, paso ya a la tercera pregunta. ¿Cómo impulsamos la participación de las mujeres en espacios de planificación y decisión? Entonces, alcanzar la igualdad de género no es un proceso de corto plazo, es un proceso que requiere un esfuerzo concertado de todas las partes involucradas. Y como una reflexión para contribuir a esto, quisiera mencionar 3 puntos. El primero es la importancia de contar con información, ya lo mencionaba también Cesarina, de establecer una línea base, de desagregar estadísticas por género y por edad. La información facilita los procesos de evaluación ex post o de evaluación de impacto, y las evaluaciones nos permiten conocer los roles, las relaciones y las desigualdades de género, lo que nos puede ayudar no solo a explicar las elecciones que hacen mujeres y hombres, sino a tenerlos en cuenta desde sus propias realidades en el diseño de políticas. Por ejemplo, cuando se va a hacer una intervención de agua, recoger información de cuántos hogares están siendo liderados por mujeres o cuántas, aparte del cuidado del hogar, tienen una actividad económica. Esto nos permite caracterizar en términos de género y posteriormente analizar cómo se transforman estas comunidades cuando les llevamos el agua, qué pasa con sus negocios, qué cambios se generan dentro de la comunidad versus, por ejemplo, otras comunidades donde hay menos emprendimiento femenino, qué impacto tiene el rol de la mujer medido de manera específica con cifras y con estadísticas. El segundo es la formación. Mencionábamos ya en el primer punto, son ellas las principales conocedoras, las que obtienen, usan y cuidan el agua. Por esto mismo a la mujer hay que formarla, hay que empoderarla, hay que abrirle espacios de participación y garantizar el respeto a sus derechos. Cuando a la mujer se le permite el acceso a la educación, a comprender un concepto de recursos de una manera diferente, a entender la importancia de cuidarlo, esto se va a ver reflejado en sus familias, en la salud de sus hijos, en las comunidades, incidiendo en la calidad de vida, en la calidad del ambiente, y va a ampliar sus oportunidades al futuro. Y de ahí una frase famosa que muchos de ustedes habrán escuchado que dice: educa a un hombre y educarás a un individuo, y educa a una mujer y educarás a una generación. Y tercero y último, la importancia no solo de permitir, sino de promover la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, de selección de alternativas, de elaboración de presupuestos. Normalmente las decisiones de política se toman desde espacio de poder, de gobierno o de organizaciones sociales que no necesariamente están conformadas por mujeres. Estas decisiones tienen una ausencia, un vacío,
de la verdadera información del manejo cotidiano del agua. Se toman con base, obviamente, en fuentes recursivas, que son las estadísticas, los metros de agua producidos, el caudal de captación, el caudal de descarga. Y la pregunta es, ¿la política pública debe referirse solo a eso? ¿O la política tiene que llegar hasta su punto final, hasta el usuario final, hasta quien es el administrador del agua, que es normalmente la mujer, a quien se le ha asignado el rol de cuidadora y de protectora? Y si es así, es a la mujer a la que normalmente no preguntan sobre su experiencia y sobre su conocimiento, sobre cómo se puede hacer mejor, qué carencias tiene, qué sugerencias hay. Y la mujer, desde la más elemental de las posiciones, tiene la experiencia de esa cotidianidad, tiene una visión más integral donde muy probablemente van a surgir temas de higiene, temas de comodidad, temas de entornos seguros. Entonces, si bien todos los aspectos técnicos son importantes, también es importante ver desde los hogares, desde la visión de los hogares, en el uso y el manejo del agua. Ahora, estos espacios hay que crearlos, ¿no? No basta con convocarlas, hay que repensar cómo se dan estos espacios de consulta, cómo se garantizan sus derechos, porque, por ejemplo, en comunidades donde son los hombres los que toman las decisiones, las mujeres se van a ver invisibilizadas en esos grupos. Y cuando se sabe que en estas comunidades hay desequilibrio de poderes, hay evidencia que demuestra que se logra mucho más y mejor participación cuando las mujeres y los hombres son convocados por separado. Ya para terminar, reitero que solo podemos enfrentarnos a estos retos con el esfuerzo concertado de todas las partes involucradas. En lo que nos corresponde desde la banca, CAF tiene como misión institucional promover el desarrollo sostenible a través de la inclusión social y la igualdad de género, entendida esta como un mismo trato de igualdad de condiciones y oportunidades de acceso a mujeres y hombres a sus recursos y servicios. Y como profesional mujer, soy consciente del desafío y la responsabilidad que tenemos de evitar que las brechas de género se profundicen y de promover y apoyar iniciativas que ayuden a garantizar el derecho humano de la mujer al agua potable y al saneamiento, y de manera muy especial su derecho fundamental a la educación. Esto es todo, muchísimas gracias y quedo muy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Elena, por tu presentación y toda tu trayectoria. En el chat tenemos un mensaje de Carolina Botero que nos dice que el libro de Melinda Gates habla mucho sobre empoderamiento femenino y es súper recomendable si les interesa conocer cómo a través de su fundación han logrado cambiar el status quo en algunas comunidades, ¿no? Muchas gracias por ese comentario, Carolina Botero. Voy a empezar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien está interesado en hacerle alguna pregunta a Elena o a Cesarina, es ahora el momento. Pueden levantar la mano, por favor, abajo del chat de participantes. Ahí tienen la opción para levantar la mano el que quiera participar. Bien, mientras la gente se anima, yo quería preguntarle un poco a Cesarina, un poco más del tema personal que habíamos estado conversando y que con la presentación se nos pasó. Entonces, Cesarina, a ver, cuéntanos un poco más a nivel personal. Bueno, a nivel personal yo tengo que decir que soy la mayor de 5 hermanos. Como comprenderán, siempre el mayor es al que más le ponen la mano dura, ¿sí o no? ¿No? Y peor si eres mujer, tienes que ser casi la hija perfecta. Estoy varias que están moviendo sus cabecitas. Sí, soy la mayor de 5 hermanos, y como tuve 5 hermanos, decidí tener solo una sola hija. Y tengo una sola hija ya de 21 años, porque me volvieron mamá cuando ya tenía 10 años, porque luego vino el resto de mis hermanos. Y al igual como lo menciona Elena, el poder llegar a tener la carrera, claro, somos ya otras generaciones, mi madre también trabajaba y al mismo tiempo era madre, le costó mucho, junto con mi padre, el poder que uno pueda tener estudios en una buena universidad, y la exigencia misma, ya la carrera misma de economista, es una carrera que tampoco es propiamente, yo diría que es una de las más equilibradas de género, aunque la balanza se va más hacia el lado de los hombres.
pero es un gran desafío quienes estamos también en carreras que tienen que ver con política o con las matemáticas también, como el caso de la ingeniería, ¿no? Y tengo que decir que, digamos, toda la vivencia que yo tuve y la sensibilidad para llegar y ver al otro lo aprendí desde la familia, de mis padres, que creo que eso me acercó mucho al tema en sí del desarrollo, ¿no? Y es justamente que ahora tengo casi 25 años en el tema de agua y saneamiento, y tomé como firme decisión cuando yo tenía ya una carrera avanzada, había pasado incluso hasta por el Banco Central de Reserva, con mis primeros trabajos, decidí entrar a la cooperación internacional, pero irme a vivir a la sierra del Perú. Y es así como comencé a trabajar con proyectos USAID y luego un proyecto de Unión Europea que me encantó porque me fui a vivir al altiplano, a 4.000 metros, por 6 años, conociendo la realidad rural. Eso me acercó mucho más al tema de género y de conocer de cerca todas las vivencias que tienen que vivir personas que han tenido menos oportunidades que nosotros, como bien también lo ha resaltado Elena, el reconocer, digamos, de manera mucho más palpable todas esas necesidades del día a día, de la mujer ambulante, de la mujer que trabaja en los mercados, de la mujer que tiene que ser ganadera, que tiene que procesar los quesos para que pueda tener ingresos a sus familiares. Y muchas veces fui testigo también, en el caso de actividades, estuve en otro campo también de generación de ingresos rurales, en el campo de las artesanas, donde muchas veces parte de lo que ellas trabajaban y los ingresos que ganaban se los daban al marido sin ni siquiera poder decidir incluso sobre eso. Y allí el tema del empoderamiento propiamente y las estrategias de empoderamiento, es importante tener en cuenta todos estos patrones culturales que todavía subsisten, y no solamente en espacio rural, también hay que decir en ámbitos periurbanos y también urbanos, de cómo se tendría que dirigir ese empoderamiento de la mujer, porque como lo dije en la presentación, está detrás, digamos, de también ese otro cambio. Se avanza en el género cuando las dos partes, hombre-mujer, pueden negociar, pueden llegar a un entendimiento. Entonces eso a mí me tocó muy de cerca en esa identificación por el desarrollo, esa sensibilidad y conocer cada vez más de cerca esa necesidad. Tengo que decir que esa vivencia que yo decidí hacer un giro en mi vida, en ir a lo rural y luego volver nuevamente a lo urbano, pero con un aprendizaje que no me lo ha dado ninguna maestría, ninguna especialización, que es el día a día, ¿no? Y bueno, aquí estoy en agua y saneamiento, luego volví otra vez a la cooperación internacional, con muchos años con cooperación suiza, lo que también me ayudó que en mis viajes de trabajo llevaba a mi hija a los viajes y se inspiró, y ella está estudiando la misma carrera que yo, ya le falta muy poco para terminar, pero es como una cadena, y eso que dice, no sé, alguien dijo por allí que invertir en mujer es invertir a mediano y largo plazo, pues doy clara testimonio que eso es así. Mi hija se ha inspirado y creo que va a seguir el mismo camino que yo. Muchas gracias, Cesarina. Bien, tenemos aquí 2 participaciones. Después le doy la palabra a Francisca y Cecilia de la Secretaría de Susana, pero tenemos primero una pregunta de Carolina Botero a ambas panelistas, que dice que ella quisiera saber si nos pueden contar un ejemplo real en donde hayan visto implementadas todo lo que hablaron aquí en Latinoamérica. Entonces, tal vez te doy primero la palabra a ti, Cesarina, y después a Elena para que respondan esta pregunta. Bueno, adelante. Sí, con muchísimo gusto. Y aquí quiero traer digamos, mi background pasado. Cuando trabajé en Cooperación Suiza, yo he trabajado 17 años con ellos, y mi principal función era como oficial de programa, como ya se dijo. Por lo tanto, me tocó ver una experiencia muy cercana, muy exitosa, que ha sido el proyecto SABA, Saneamiento Básico Agua Rural, que en la implementación de proyectos. Aquí el enfoque de fortalecimiento de capacidades fue realmente, yo diría, la base del éxito, o uno de los factores más importantes,
porque desde el diseño de los proyectos se involucró el tema de género. Y hablando específicamente de los logros, aquí se destacaron mucho y se impulsaron los liderazgos de mujeres en las comunidades, mujeres que luego comenzaron como tesoreras, luego se volvieron presidentas de las juntas de agua y saneamiento, muchas de ellas después, gracias a su buena labor y colaboración en la sostenibilidad de los proyectos, se volvieron regidoras y muchas de ellas alcaldesas, que no es fácil en un espacio rural, ¿no? En un mando más técnico, este mismo proyecto tuvo la formación de capacidades a través de diplomados de agua y saneamiento en el campo. Eso estimuló que muchas promotoras o técnicas de la salud o de educación pudieran adquirir mayores competencias y actualmente varias de ellas se han convertido en responsables de las áreas técnicas municipales de agua y saneamiento, ¿no? A nivel, digamos, primero de sus localidades, otros lo han hecho, han subido digamos, un escalón mayor a nivel de los cuerpos técnicos de los gobiernos regionales en el Perú, ¿no? Yo diría que esa es una dimensión que he palpado de cerca. También cómo el agua y saneamiento a nivel de las mujeres, al nivel de poder crear una capacidad para la gestión de servicios, también enriqueció su posibilidad de poder generar ingresos en sus familias, como por ejemplo el desarrollo de actividades de turismo, gastronomía, etc. Gracias, Cesarina. Justo ahorita se le cayó el internet a Elena, está viendo de conectarse de nuevo. Mientras tanto, les leo la experiencia de ACEPESA, que es una ONG que trabaja mucho en temas de agua y residuos sólidos también, de Costa Rica. Entonces nos comenta que en la especialidad de ingeniería los trabajadores validan las instrucciones dadas por un hombre y no por una mujer, aunque sea la misma instrucción, ¿no? Y totalmente cierto, es verdad. Supongo que Maritza está aquí acompañándonos y ella es una ingeniera también que trabaja duro por el agua y el saneamiento en Costa Rica y muy reconocida, así que parte de su experiencia. Ya tenemos a Elena de vuelta. Elena, ¿nos escuchas? Sí, sí, señora, ya los escucho de nuevo. No te preocupes. Entonces, quisieras responder la pregunta de Carolina Botero de si puedes contar con un ejemplo real en donde hayas visto implementadas lo que se presentó aquí en Latinoamérica. Sí, tengo como un ejemplo de cuando estaba trabajando en el Magdalena, en la implementación de un proyecto en el Magdalena, en Colombia, un municipio de un clima, un departamento de un clima cálido, y pensábamos atender aproximadamente a 27 municipios, llevarles agua y saneamiento. Y muy buena parte de la estrategia social fue el desarrollo de proyectos, así como lo mencionaba Cesarina, de fortalecimiento de capacidades con mujeres, que nos permitió, en efecto, vimos reflejado el resultado de este trabajo una vez estuvieron construidos los sistemas en el cuidado y en la operatividad que dieron a los sistemas de agua y de saneamiento. Y de hecho, dentro de los mejores sistemas, eran sistemas pequeños de no más de 1.000 o 2.000 habitantes. Dentro de los mejores sistemas, al final los que puntuaron mejor fueron los que estaban manejados por mujeres que surtieron todo este proceso de capacitación. Esa fue una experiencia interesante. Ahora, desde CAF, nosotros también tenemos este tipo de proyectos en Bolivia y en Ecuador. En Bolivia se llama el proyecto Mi Agua, que son intervenciones en zonas rurales donde a lo largo de los años hemos venido acompañando al gobierno. La intervención ha evolucionado de la infraestructura a todos los temas de cuidado, de acompañamiento, y ahora estamos trabajando en incorporar la iniciativa de WASH para que los procesos de agua incluyan las prácticas de WASH, teniendo presente el rol, en este caso tenemos comunidades indígenas de por medio, el rol de las mujeres dentro de los cuidados, tanto para el trabajo del hogar como para el cuidado de la formación para el cuidado de la salud al interior de los hogares.
Eso sería, Lourdes, gracias. Gracias, Elena. Bien, también tenemos un comentario en el chat de Eric Corimania que dice que estas acciones, bueno, referido al comentario de ACPESA, donde no se validan, digamos, a las opiniones o las instrucciones de las mujeres, él dice que se debe a que las regiones altoandinas no se hayan notado un incremento en la cantidad de autoridades femeninas en estos años. Él es del Perú, vive en el Cusco, y le parece que aún no se ha logrado un empoderamiento de la mujer en esta región. Y bien, sí, la verdad es que yo creo que si queremos avanzar en los ODS tenemos que hacerlo equitativamente, con la participación tanto de mujeres como de hombres. Y en temas y en niveles de planificación y tomas de decisión aún hay ausencia de mujeres, ¿no? Hay realmente muy pocas mujeres en estos niveles y es lo que tenemos que promover justamente, ¿no? El liderazgo para que participen más mujeres en estos niveles. Bien, si no hay más participación y preguntas, entonces vamos a proceder al cierre de la reunión. Primero quiero agradecer infinitamente. Lourdes, ¿Sí? yo Ay, ya perdón. tengo, No te he visto. ¿Qué? Cecilia, por favor. Adelante. gracias. Perdón, antes que se cierre, tengo una pregunta aquí. Me parece que, mira, deja bajar mi mano. Me Dale, dale. perdonen a todos por lo portuñol, pero me gustaría me interesa escuchar de la experiencia de ustedes, tanto Elena cuanto Cesarina, porque las dos trabajan hablamos mucho de la cuestión de género, empoderamiento, capacitaciones, liderazgo, pero siempre tratando de la mujer o de las otras mujeres como público alvo, ¿no? Como target. Y me interesaría también escuchar de la posición de ustedes, que Cesarina trabaja con ministros que en su gran mayoría son hombres. Y creo que de la experiencia de Elena también en un banco, la cuestión de las finanzas son siempre hombres que trabajan con estas cuestiones. Entonces, para mí sería interesante percibir si, por ejemplo, los comentarios de ACPESA también si perciben una discriminación o qué forma que las personas en lo ambiente de trabajo de ustedes perciben ustedes como mujeres, y imagino que minoría. Gracias. Sí. Adelante, Cesarina. Sí, muy buena la pregunta, muchas gracias. Quizá esto no lo habíamos compartido todavía, pero efectivamente, usted tiene toda la razón. En mi caso, yo he estado siempre en estos últimos, yo diría, 8 años, vinculada a ministros, a viceministros y gente de alta autoridades, donde muy pocas veces me he encontrado con mujeres. Tengo que decir que pude avanzar mucho en términos de lo que tenía como responsabilidad en ese momento, cuando estaba en Cooperación Suiza, cuando hubo una viceministra de agua y saneamiento. Incluso en horarios que no eran los horarios tradicionales, ni las citas, ni reuniones pactadas exactamente, cuando demandaba un esfuerzo adicional de ambas partes. Por eso soy una convencida que es importante seguir fomentando los liderazgos a ese nivel. Y efectivamente, poder sacar una reunión con un ministro, con un viceministro, significa toda una estrategia de persuasión a los gabinetes de asesores, que también hay, que dicho sea de paso, muy pocas mujeres, para poder incidir y poder lograr una conversación, y más aún, como yo digo, siempre tratar de modular la canción en el ritmo que les gusta a las autoridades, sin perder la perspectiva de lo que llevamos como mensajes centrales y principales objetivos y la misión de nuestras instituciones. Por ahí he tenido algunos momentos desagradables que son parte de, digamos, de lidiar en estas
redes, vamos a decir, pero sin embargo siempre hay que tratar de manejarlo con mucha inteligencia emocional, pero sí demanda mucho esfuerzo. Gracias por la pregunta. Gracias, Cesarina. Sí, para complementar lo que decía Cesarina, y como lo mencioné en mi charla, en efecto, es un desafío. Uno tiene que, la experiencia a mí me ha demostrado que uno tiene que ganarse las posiciones, pero por eso la importancia de empoderarse y de, a partir del conocimiento y de la experiencia, si bien muchas veces hay que ganarse los espacios, una vez los espacios son ganados, son reconocidos y también son respetados. Yo, como lo dice Cesarina, en algunas ocasiones, en algunos casos uno no ve tanto la presencia femenina en las instancias de gobierno, en otra ve mucha presencia femenina y de mujeres con mucho talante, con mucha fuerza, que grandes técnicos que se encuentra uno en cargos de gobierno. Y yo creo que principalmente por eso la conclusión de mi mensaje, la importancia de formar y de educar a las mujeres para que esto les permita ir poco a poco ganando los espacios para que ellas promuevan la educación de sus hijas en la familia y esto sea una cadena que se desarrolle para ir logrando que con el tiempo y no es una carrera de corto plazo, podamos llegar a hablar de igualdad de oportunidades. Gracias. Muchas gracias, Elena. Entonces, bueno, ahora sí, para concluir con nuestro webinar, sin duda, lo que podemos ver es que si los gobiernos son predominantemente masculinos, las políticas naturalmente reflejarán y se centrarán más en estas necesidades y prioridades de los hombres, ¿no? Entonces, promover el liderazgo femenino influye sobre cuestiones relacionadas a los roles de género tradicionales y empodera a las mujeres, jóvenes y niñas, considerando que la discriminación contra la mujer, el poder y la asignación de recursos desiguales entre mujeres y hombres, la devaluación sociocultural de la mujer limitan su igualdad y participación plena en la gobernanza, ¿no? Entonces, el promover la participación femenina y asegurar la integración de la perspectiva de género dentro de las actividades de planificación e implementación tiene impactos positivos y sobre todo de avance en los ODS 6 de WASH. Yo les agradezco mucho a nuestras presentadoras de lujo que hemos tenido. Elena, muchas gracias por tu presentación. Cesarina, muchas gracias por tu presentación. Y a todos también, a todos los participantes, muchas gracias por haber asistido a esta webinar. Les vamos a hacer llegar el link del video y de las presentaciones de nuestras panelistas. Hasta otra ocasión entonces con todos ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.